digamos, representativo en el número de las plaquetas. Esto recuerden, esto es en el número de las plaquetas y el otro en las plaquetas es también en la función de las plaquetas, no más en la función tipo adhesión plaquetaria, en la adhesión plaquetaria. Entonces, si nosotros vemos acá que siempre inicialmente va a haber un daño del endotelio, un daño endotelial donde se va a exponer las fibras colágenas y elásticas y luego va a venir pues aquí el factor de von Willebrand, que es esto, de von Willebrand, y luego se van a adherir las plaquetas, ¿no? Luego de la adhesión plaquetaria va a empezar segundo bloque dentro de lo que es la fisiología plaquetaria, que va a ser la activación plaquetaria. La activación plaquetaria, que es es un cambio de forma, miren acá, cómo está cambiando la forma de las plaquetas y están secretando sustancias importantes como el ADP y está secretando tromboxano A2. El ADP, el ADP se almacena y se secreta y el tromboxano se induce a su formación, ¿no? O sea, no se almacena. Tromboxano no se almacena, más el ADP sí almacena. Y a esto el tromboxano participa en en la vasoconstricción. Entonces, inicialmente aquí hay una vasoconstricción secundario a tromboxano A2 secretado por el endotelio y también el endotelio secreta endotelina, porque una vez que haya lesión, esto se va, digamos, el daño se va a exponer. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que, que este ADP y este tromboxano A2, este ADP eh, en el siguiente paso, que es el fenómeno de agregación plaquetaria, es la agregación plaquetaria. En la agregación plaquetaria participa bastante el ADP como el tromboxano A2. Entonces, el tromboxano A2 tiene dos funciones. Una función que es la de la que les comentaba, la de vasoconstricción. Esto secretado por las plaquetas. Y el otro es la de agregación plaquetaria. ¿Listo? Listo. Entonces, hay un segundo paso que es donde participan los factores de la coagulación. Entonces se expone, como ustedes saben, el fibroblasto y este fibroblasto en sus paredes va a tener el factor tisular. En sus paredes va a tener aquí el factor tisular que ven acá. Este factor tisular va a hacer que se active el factor 7 y de ahí toda una cascada, de ahí toda una cascada en la que se va a formar el, la protrombina, va a pasar a trombina y este va a hacer que el fibrinógeno pase a fibrina. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto que es la hemostasia secundaria? La formación de fibrina, ¿ya? Y esto se forma una malla de fibrina que estabiliza el trombo. Entonces, aquí está la vía clásica de la coagulación. En la vía clásica de la coagulación vemos una vía extrínseca y una vía intrínseca. La vía extrínseca, esto es, participa el factor 7, a pasar al factor 7 activado, y haciendo que el factor 10 pase a factor 10 activado y este hace que la protrombina, que es el factor 2, pase a trombina, participando esta en fibrinógeno fibrina. La vía intrínseca es una vía que empieza desde el factor 12, 12 activado, 11 activado, y de ahí pasa 9 a 9 activado, pero ya aquí paso de 9 a 9 activado es con la participación del factor 8. El factor 8 no es un factor como tal, sino es un cofactor. Es un cofactor. Otro cofactor también es el factor 5. El factor 5 también es un cofactor. El factor 5 también es un cofactor.
Entonces el factor 5 está dentro de lo que es el complejo 5, que es lo que va a hacer activar el 10 a 10 activado. ¿Ya? Entonces, no, perdón, el complejo 5 hace que, exacto, ¿no? Del 10 activado hace que la protrombina pase a trombina. Eso es un cambio, un lapsus. Entonces, a partir de esto, que vamos a ver cómo hacemos los diagnósticos de los trastornos de la hemostasia. ¿Por qué hacemos esto? Porque esta es nuestra clase de semiología, ¿no? ¿Cómo hacemos los diagnósticos? Sabiendo que hay trastorno de la hemostasia primaria y trastornos de la hemostasia secundaria. Recordemos otra vez, trastorno de la hemostasia primaria, plaquetas, y trastorno de la hemostasia secundaria son alteraciones en los factores de la coagulación. Entonces decimos, tiene historia hemorrágica. Por ejemplo, una historia hemorrágica son los pacientes que hacen hemofilia, por ejemplo, ¿no? Una historia de una familiar de hemorragia, ¿no? Han presentado hemorragia digestiva que no esté asociado, por ejemplo, digamos, enfermedades úlceras pépticas, cáncer gástrico. Hemorragias tras extracción dental, normalmente debe de parar, ¿no? Uno, cuando hay una extracción dental, pero este no para. Hematurias no explicadas, historia de enfermedades hepáticas, epistaxis, hemorragias, todos, si ustedes se dan cuenta, estos todos tienen que ser espontáneos. Una hemorragia articular espontánea, por ejemplo, está asociado a hemofilia también, ¿no? Más las hemorragias o las hemartrosis de la articulación de la rodilla. Presencia de sangre en heces. Existe antecedente familiar de sangrado, por ejemplo, hemofilia, que les decía. Hemofilia. ¿Recibe el paciente algún tratamiento farmacológico? Entonces, nosotros vemos manifestaciones clínicas. ¿Cómo lo vamos a ver, no? Pues una vez que exploramos y vemos y decimos, pues hoy en relación a este paciente nos ha venido por un trastorno hemorrágico, ¿no? Una alteración hemorrágica o un síndrome hemorrágico. Síndrome hemorrágico, 2 puntos epistaxis, síndrome hemorrágico, 2 puntos hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, síndrome hemorrágico, hematomas. Entonces, nosotros que tenemos esto, digamos, bien claro, decimos si es que este trastorno hemorrágico tiene alguna otra explicación, por ejemplo, una hemorragia digestiva alta, una enfermedad úlcera péptica, entonces buscamos y enfocamos, ¿no? Entonces, ¿será una enfermedad úlcera péptica? Parece que no, y entonces te puede estar asociado a trastornos de la hemostasia, ¿no? Entonces, hay algunas consideraciones o hay algunas características que hacen que digamos, en que nos inclinemos o nos decantemos por una de las dos, ¿no? Que sea primario, que sea secundario. Entonces, como le decía, primario, trastorno de la hemostasia primaria está asociado a plaquetas y trastorno de la hemostasia secundaria está asociado a factores de la coagulación. Y nos hacemos algunas preguntas, ¿no? Si la hemorragia es en piel, o sea, está localizado en piel, nosotros pensamos en plaquetas, pero si está localizada en tejidos blandos, profundos, formando equimosis o hematomas, entonces estamos pensando en hemostasia secundaria. Lesiones superficiales, las plaquetas sí, y el factor de la coagulación por lo general no, ¿no? Petequias presentes siempre esto en las plaquetas y ausentes acá. ¿Por qué están ausentes? Porque hay más equimosis grandes y palpables, ¿no? Las equimosis son grandes y palpables en alteraciones de factores de la coagulación. Y lo que sí, bien raro, que se presenta en hemartrosis y es bien común en alteraciones de la coagulación que hay hemartrosis. Ojo, ojo, que las manifestaciones clínicas de las alteraciones de las plaquetas puede ser semejante a los factores de la coagulación la plaquetopenia, cuando la plaquetopenia es menor de 20.000, nosotros podemos hacer manifestaciones clínicas propios de los factores de la coagulación. Pero si nuestras plaquetas son más de 20.000, 30.000, 40.000, generalmente tenemos este tipo de presentación.
Entonces, ¿qué hacemos cada vez que nosotros tenemos sospechamos de un trastorno de la hemostasia? Solicitamos el recuento plaquetario. Nosotros hablamos de recuento plaquetario y decimos que el valor de las plaquetas es de 150.000 hasta 450.000. 450.000. Entonces, estas plaquetas de 150 a 450.000, si es que baja por debajo de 150.000, estamos hablando de plaquetopenia. Plaquetopenia. ¿Listo? Hablamos de plaquetopenia. Menor de 150.000 hablamos de plaquetopenia. El otro, vamos a también evaluar el tiempo de protrombina y esto nos va a valorar la vía extrínseca. La vía intrínseca está valorada por lo que es el tiempo parcial de tromboplastina activada, también conocida como TPTA. El tiempo de trombina valora la conversión de fibrinógeno en fibrina y el tiempo de sangría ve la interacción entre las plaquetas. O sea, ¿qué significa? Hay una enfermedad que está relacionada al tiempo de sangría, o sea, a la alteración o prolongación del tiempo de sangría. Esta enfermedad, donde se altera la adhesión plaquetaria, se llama enfermedad de von Willebrand. Enfermedad de von Willebrand. Otra de las cosas que nosotros siempre tenemos que ver es de que el- hay alteraciones que no solamente nos ven para sangrado, ¿no? Nos ven para sangrado, sino también hay alteraciones que se asocian a evaluar lo que es fenómenos trombóticos. ¿Quién evalúa fenómenos trombóticos o fenómenos tipo tromboembolismo pulmonar? Es el dímero D. ¿Qué es el dímero D? El dímero D es un producto de la degradación de fibrina, ¿no? Entonces la fibrina cuando se produce, ¿qué es lo que hace? Se convierte en dímero D. En dímero D. Y el dímero D es un producto de la degradación de la fibrina o también podríamos decir que es un producto de la actividad de lo que es la plasmina. Entonces la actividad de la plasmina se va a medir con el dímero D, ¿no? Exceso de formación de trombos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la cantidad de dímero D, ¿no? Y recordar que el dímero D es un predictor negativo. ¿Qué significa ser un predictor negativo? Si yo tengo un paciente con sospecha de trombosis venosa, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, entonces, ¿qué es lo que hago? Solicito el dímero D y si el dímero D me sale negativo, estoy aislando completamente el error. Pero si sale positivo, digamos, es un paso más para pensar en lo que es que estoy ante un trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Entonces vamos a ver ahora situaciones como trombocitopenia. Las situaciones como trombocitopenia van a ser valores por debajo de 100.000, ¿no? De 150.000. Y digamos clínicamente son más significativos cuando los valores son menores de 100. Entonces, si un recuento de plaquetas de 100 a 150.000 es leve, moderado de 50 a 99.000 y menores de 50.000 son severos. Hay algunos que cambian esto, pero pueden decir que los trastornos trombocitopenia severa se dice cuando es menor de 30.000, ¿no? Trombocitopenia severa se va a decir cuando los valores de plaquetas disminuyen por debajo de 30.000, ¿no? Es en algunos textos ustedes pueden encontrar. Ahí hablamos de trombocitopenia severa. Y de 30.000 a 50.000 hablamos de moderada, 30.000 a 50.000 y de 50.000 a 100.000 hablamos de, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de 100 a 150.000 realmente siendo una trombocitopenia no es clínicamente significativo. La fisiopatología de la trombocitopenia pueden ser de múltiples causas, o sea, múltiples situaciones que pueden ocasionar trombocitopenia. Por ejemplo, la disminución de la producción de plaquetas en la médula ósea. En este caso tenemos, por ejemplo, la anemia megaloblástica, uno de ellos,
El otro tenemos la aplasia de la médula ósea, aplasia de médula ósea. Otro que tenemos las mieloptisis. ¿Ve? Entonces tenemos una variedad que nos pueden hacer disminución de la producción de las plaquetas. Destrucción periférica plaquetaria por anticuerpos. En este caso tenemos el PTI, la púrpura trombocitopénica inmunológica, es la que nos va a destruir las plaquetas periféricas por anticuerpos. Consumo en trombos, por ejemplo, tenemos el CID. Aquí tenemos también a la púrpura trombótica trombocitopénica. Dilución en reanimación con líquidos o transfusión masiva. Y secuestro de plaquetas en el vaso en individuos. Entonces, o esplenomegalia, justamente esta hipertensión portal, que es lo que va a suponer esplenomegalia no, sino hiperesplenismo. Hiperesplenismo. ¿Qué cosa es hiperesplenismo? Es un aumento en la actividad, de la función del vaso. Un aumento en la actividad de la función del vaso. ¿Qué significa esto? Que el vaso hace mayor cantidad de hemocateresis. ¿Ya? Entonces vemos acá nuevamente la fisiopatología, seguimos viendo. Y en la fisiopatología tenemos, ya les dije, trastornos de la médula ósea, ¿no? Ya les dije deficiencia de nutrientes, por ejemplo, la B12, disminución de la B12, megaloblástica, síndromes mielodisplásicos, procesos infecciosos. Las infecciones también disminuyen la producción en trastorno de la médula ósea, eso me olvidé. Y podrían producir incluso pancitopenia. Entonces, no solo es plaquetopenia, puede producir pancitopenia. ¿Ya? Entonces, los déficits de B12, las mielodisplasias, pueden producir pancitopenia. ¿Qué significa pancitopenia? Anemia, leucopenia y plaquetopenia. Entonces, la plaquetopenia es un desorden que si es único sería, por ejemplo, un PTI, ¿no? Después también pancitopenia, ya les dije que puede producir la anemia plástica. Mieloptisis. ¿Qué es mieloptisis? Es cuando hay una siembra, de ¿cómo se llama? Una siembra neoplásica, metastásica de alguna lesión neoplásica en otro órgano que se instala en la médula ósea. Entonces decimos consumo y destrucción plaquetaria. Esto es otro, ¿no? Entonces, dicho en la médula, no se produce o se consume, en el caso de hiperesplenismo, o se destruye las plaquetas por formación de anticuerpos. Presencia de anticuerpos antiplaquetarios. Y estos presencia de anticuerpos antiplaquetarios es lo que llamamos el PTI, pues, ¿no? El PTI, la púrpura trombocitopénica inmunológica, que puede ser, viendo ya, primario o que puede ser secundario. Entonces, esta plaquetopenia, ya les dije, puede estar asociadas a otras citopenias, ¿no? O sea, puede estar asociadas a otras citopenias. Entonces, en el caso de la púrpura trombocitopénica inmunológica, si está asociado a anemia hemolítica autoinmune, más un PTI primario, más una anemia hemolítica autoinmune también primario, a esto se le va a llamar síndrome de Evans. Y el otro que les dije por la formación de trombos en el CID y en la púrpura trombótica trombocitopénica. Entonces hay otra forma también de que se produce trombocitopenia, ¿no? La esplenomegalia asociada a hipertensión portal y asociada a hiperesplenismo. Entonces, ¿qué cosa hace esto? Hace congestión esplénica. Esto es secundario a hipertensión portal, y esto es secundario a cirrosis hepática. Entonces hace congestión esplénica y esta congestión esplénica hace que las plaquetas se destruyan en mayor cantidad, se secuestren, ¿no? Y produzcan por dilución ya en el contexto, digamos,
de una reanimación masiva, ¿no? Entonces, los trastornos plaquetarios podemos decir que hay una pseudotrombocitopenia o hay una producción disminuida. Ya hemos hablado, producción disminuida, problema en la médula o incremento en el consumo, ¿no? Incremento en el consumo o incremento en la destrucción. Inmunológicos, ya hemos hablado. Trombocitopenia por fármacos, tenemos una variedad de fármacos que pueden causar trombocitopenia. Y dentro de ellos, uno de los conocidos que causa trombocitopenia es la heparina. Aquí está, la heparina es el que causa trombocitopenia. Otro que causa trombocitopenia, digamos, son antibióticos, pero no es, digamos, por ejemplo, rifampicina, ¿no? No es común, pero se describe. Algunas consideraciones. Siempre pensar, por ejemplo, que en el embarazo puede haber un síndrome de HELP, donde hay hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia. El síndrome de HELP es una complicación del embarazo secundario a fenómenos de hipertensión arterial asociada a la gestación. A esto se llama eclampsia. Eclampsia, ¿no? Síndrome de HELP. Ahora consideraciones en el hiperesplenismo, que esto es asociado a hepatopatías crónicas tipo cirrosis hepática. Puede haber plaquetopenia, porque el vaso está congestionado. La trombocitopenia inmune es un diagnóstico de exclusión. Ojo, esto sí, tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque las trombocitopenias inmunes, primero vemos que en este caso producción disminuida, pseudotrombocitopenia, y vemos pues las trombocitopenia inmune, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un diagnóstico de exclusión. Pero trombocitopenia inmune primaria es, por si acaso, la primaria. La trombocitopenia inmune secundaria. Entonces, primero, cuando hay una trombocitopenia y nosotros pensamos que esta es inmunológica, nosotros vamos a pensar que no sea primaria o que sea secundaria. Y si es secundaria pues a una variedad de trastornos plaquetarios, ¿no? Asociadas, por ejemplo, a hepatitis C, a VIH, a linfomas, pueden hacer, ¿no? La infección asociado generalmente a sepsis, hay una destrucción de plaquetas mediada por el sistema inmune y una supresión de la médula ósea, consumo de plaquetas. Entonces, los procesos infecciosos están asociados a plaquetopenia. El riesgo de sangrado, ojo, y esto es importante, miren, en cirugías, y va a depender también del tipo de cirugía, ¿no? Si es una cirugía de abdomen, de exploración abdominal, obviamente las plaquetas, el riesgo de sangrado va a ser incluso cuando está de 50.000 a 100.000, ¿no? Cuando es de 50.000 a 100.000 las plaquetas, eso podríamos tener algo de confianza, pero si es una cirugía grande, es mejor tenerlo más de 100.000. Una cirugía cardíaca o ortopédica mayor, menor de 100.000 hasta 50.000, ¿no? Pero siempre los cirujanos, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros queremos operar un paciente, generalmente nos piden plaquetas más de 100.000, ¿ya? Plaquetas más de 100.000. Esto es digamos, con las plaquetas más de 100.000, el riesgo de sangrado es mucho menor en cualquier tipo de cirugía. Hemorragias espontáneas de 20.000 a 30.000, de lo que por eso les decía, algunos textos consideran la plaquetopenia severa menor de 30.000. Cuando hay riesgo de sangrado en PTI menor de 30.000, en PTI y en púrpuras inmunológicas. Exámenes auxiliares que solicitamos siempre que tenemos una plaquetopenia o no, es el recuento de plaquetas, ¿no? Recuento de plaquetas. El tiempo de hemorragia o el tiempo de sangría. Esto más que, digamos, por plaquetopenia, ahí va a estar normal las plaquetas, ¿no? Puede haber
en el tiempo de sangría, cuando se altera, puede haber una enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand. ¿Qué significa tener una enfermedad de von Willebrand? Significa que no produces factores de von Willebrand. Y ustedes muy saben que el factor de von Willebrand participa en lo que es en los fenómenos de adhesión plaquetaria. Fenómenos de adhesión plaquetaria. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a llamar el factor de von Willebrand. Los exámenes auxiliares, que estos sí no están incluidos en homeostasia primaria, es el TP y el TPTA. ¿Ya? El TP-TPTA están incluidos en la evaluación, ya les dije, de lo que es hemostasia secundaria. Hemostasia secundaria. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, esto es una vía. ¿Y nosotros qué vamos a hacer para evaluar lo que es la hemostasia secundaria, ¿no? Entonces hemos dicho la hemostasia secundaria, vamos a evaluarlo con TP y con la variación del TPTA y con la valoración del tiempo de trombía, hemostasia secundaria. Pero hay una evaluación que se asocia al uso de warfarina, Este uso de warfarina es un anticoagulante oral, antiguo. Este anticoagulante oral antiguo que se utiliza, digamos, es un antagonista de la vitamina K. Al ser un antagonista de la vitamina K, ¿qué es lo que significa? Que va a prolongar, alterar los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K, como son el 2, 7, 9 y 10. Entonces se realiza digamos, un examen auxiliar que se le llama el índice normalizado internacional o la relación normalizada internacional o más conocido como INR, en que se compara el tiempo de protrombina del test con un tiempo de protrombina normal y el valor generalmente es 1, ¿no? Entonces 0.9 hasta 1.3 y se considera un paciente anticoagulado con warfarina, se considera cuando los valores de INR están entre 2 a 3, ¿ya? 2 a 3. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un TP alterado, cuando tenemos un TP alterado, nos preguntamos si este TP está alterado. ¿Por qué? Porque le falta un factor de la coagulación, o es que existe, o es que está existiendo un factor inhibidor de la coagulación. Un factor inhibidor de la coagulación. Le falta un factor de la coagulación, en este caso si es el TP, por ejemplo, si le faltaría el factor 7, o en su defecto hay un inhibidor del factor 7. Para nosotros ver y determinar cuál de estos dos es, hacemos un estudio que se llama el estudio de mezclas. ¿Qué es hacer el estudio de mezclas? Es comparar o agregar un plasma normal. Plasma normal le agregamos a un plasma deficiente. Y si este plasma deficiente con el plasma normal después corrigen el problema, si se corrige el problema, la respuesta es que faltan factores de la coagulación. Si no se corrige el problema, hay un factor inhibidor que está determinado, ¿no? Entonces, en el caso del TP alterado, puede haber alteraciones en el 7, ¿no? Y si se altera el TPTA, puede haber alteraciones en el factor 8, factor 9 o factor 11. Si, por ejemplo, hay un déficit de factor 8, esto se va a llamar hemofilia A. Si hay un déficit de factor 9, se va a llamar hemofilia B. Y si hay un déficit de factor 11, se va a llamar hemofilia C. ¿Ya? Entonces, seguimos. ¿Cómo evaluamos la prueba de mezcla? Este es un ejemplo bien práctico. Ya le he mencionado, si es un TP que está normal, lo mezclamos con plasma normal, ¿no? Un plasma normal.
Lo mezclamos y si corrige, el problema es que le falta factor de la coagulación, en este caso es factor 7. Si no corrige, es que hay la presencia de un inhibidor del factor de la coagulación. Ahora, en lo que yo les hablaba y les decía, ya hemos hablado del TP, del TPTA, del tiempo de sangría, de las plaquetas, del recuento de plaquetas, de la adhesión plaquetaria. Y vamos a hablar ahora que generalmente todo el déficit de esos, los que nos van a producir, son tendencia a la hemorragia o tendencia al sangrado. En cambio, hay el otro extremo que se produce cuando hay exceso de trombos. Entonces, cuando hay un exceso de trombos, se forman los trombos y pueden formar dos patologías muy clásicas, muy importantes. En este caso es la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar. Entonces, este dímero D con trombosis venosa profunda dímero velar se forma trombos en cantidades. Y estos trombos en cantidades van a hacer que se active la plasmina, haciendo que altere, metabolice a los polímeros de fibrina, ¿no? Estos polímeros de fibrina van a dar, digamos, como producto metabólico el dímero D. Ojo, ojito, el dímero D es un predictor negativo. El dímero D es un predictor negativo. ¿Qué significa ser un predictor negativo? Es que si yo no encuentro dímero D en un paciente en el que sospecho de trombo, estoy confirmando que mi, mi muestra, o sea, mi paciente no tiene trombosis, ¿no? Entonces el dímero D, aquí está, algunas características del dímero D, suele ser utilizado en trombosis venosa profunda y en tromboembolismo pulmonar y, y evalúa la actividad fibrinolítica, de la plasmina, ¿no? En situaciones en que se produce exceso de formación de fibrina, molécula pequeña que degrada la fibrina, el dímero D. Entonces el dímero D, ya les digo nuevamente, les vuelvo a repetir, tiene un alto valor predictivo negativo. Ahora, cuando es positivo, no te confirma tampoco, ¿no? No es que te vaya a confirmar, o sea, todo paciente que eleve el dímero D no significa de que va a estar, digamos, asociado a trombosis, ¿no? Hay otras situaciones que no son trombóticas que pueden cursar con elevación del dímero D y no necesariamente trombo. Por eso es que es un predictor negativo, o sea, no sirve como predictor negativo, más no como positivo, ¿no? O sea, no es que si yo sospecho de trombo y el dímero D me sale positivo, yo voy a sospechar de, digamos, de una trombosis, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Si es que sale positivo, si sale positivo el dímero D, si sale positivo, nos hace pensar más en la sospecha de que de la presencia de tromboembolismo pulmonar. Pero ya le dije, hay otras situaciones que elevan el dímero D, por ejemplo, cirugías grandes, neoplasias, hemorragias, hepatopatías, que hacen que el dímero D se eleve sin que el dímero D sea, pues, digamos, un predictor positivo, ¿no? Aquí está, entonces, hemos visto algunas, esto, para hacer las pruebas de mezcla. Si el TPTA está normal, por ejemplo, en este caso, y el TP está alterado, el problema acá es la vía extrínseca. Si el TPTA está normal y el TP está normal, el problema puede ser la estabilidad del coágulo. ¿Y quién estabiliza el coágulo? El factor 13. Si el TPTA está alterado y el TP normal, mi problema es alteración de la vía intrínseca. Factor 8, factor 9 y factor 12. Si el TP está alterado y el TPTA está alterado, la alteración puede ser en la vía común, por ejemplo, determinación de factor 2, 5, 10, fibrinógeno, ¿no? Estos son en caso de las coagulopatías congénitas. Las coagulopatías adquiridas, veamos nuevamente, TPT alterado, TP normal, la alteración de la vía intrínseca siempre, TP, T normal y TP alterado, la vía extrínseca. Es parecido.
Entonces ahora vamos a ver, hemos estado haciendo un recuento de algunas cosas adelantadas, pero bueno, vamos a ver lo que es la trombocitopenia autoinmune. La trombocitopenia autoinmune, o sea, la plaquetopenia autoinmune, como hemos estado hablando, puede ser primario o secundario. Primario es el 80% es primario, y secundario es el 20%. En niños se autolimita y en adultos se hace crónico, ¿no? Entonces el PTI primario, el PTI secundario puede estar asociado a infecciones, por ejemplo, a infecciones tipo VIH, ¿no? VIH, puede estar hepatitis C, puede estar asociada a neoplasias tipo linfomas. ¿Y qué decimos? A ver, primaria, secundaria. Y según la fase de la enfermedad, púrpura inmunológica puede ser reciente diagnóstico, persistente de 3 a 12, crónica más de 12 meses o refractaria a tratamiento. Si el sangrado es de gran relevancia, es un PTI severo, ¿no? Siempre recordamos el origen secundario, ¿no? Ojo, ojo, ojo. El PTI o la púrpura trombocitopénica inmunológica es de origen primario, entonces sería una púrpura trombocitopénica autoinmune primario que el cuerpo mismo está desconociendo pues a las plaquetas y los está destruyendo, ¿no? Y el PTI secundario se forman autoanticuerpos secundarios ¿a qué? Secundarios asociados, por eso dice, con otra afección. En este caso, por ejemplo, VIH, virus de hepatitis C, lupus, leucemias, linfomas. Entonces, cuando una vez que tenemos, digamos, el, si una vez que tenemos ya el diagnóstico de PTI asociado a una causa secundaria, entonces nosotros tenemos que definir muy bien el diagnóstico y expresarlo muy bien en nuestras tablas semiológicas, ¿no? Y en este caso vamos a describir el diagnóstico como PTI secundaria, entre paréntesis, por ejemplo, asociada a lupus, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a continuar. ¿Ya? Entonces, a ver, ay, no sé qué pasa. Bueno, hay algo que ha pasado. Entonces, nuevamente vamos a ver, recordar el secundarismo y vamos a ver situaciones que simulan, que imitan el PTI. Situaciones que pueden imitar el PTI, en este caso, pues no. Puede ser sepsis, PTT, asociadas a VIH, tumores, mononucleosis, ¿no? Ay, Dios. La fisiopatología de la púrpura trombocitopénica inmune primario, cosa que primario, ¿qué le estoy diciendo primario? Esto es exclusión, diagnóstico de exclusión. Entonces, ¿qué significa el diagnóstico de exclusión? Que puede estar asociado a otras patologías, puede estar asociado, digamos, el púrpura inmunológica a otras patologías, pero si se descarta toda la patología secundaria, nos quedamos con una patología primaria. Entonces, primero hay un fenómeno de sensibilización, un fenómeno de sensibilización en que se hace que el macrófago capte a qué, capta las plaquetas, ¿no? Capta las plaquetas, los fagocita y los presenta al linfocito T y al linfocito B y se van a generar una gran cantidad de autoanticuerpos. Se generan grandes cantidades de autoanticuerpos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, de biología de PTI, predomina las púrpuras inmunológicas, predominan siempre, si ustedes se dan cuenta, más en mujeres, ¿no? Mayor cantidad es en mujeres, casi en todas las edades, solo cuando hay edades más tempranas, predomina en varones.
Las manifestaciones clínicas del PTI, por eso se llaman lesiones petequiales o lesiones purpúricas en en la piel, ¿no? Vamos a ver, son lesiones aquí en la piel, como ustedes ven, lesiones petequiales, lesiones. Puede haber, dependiendo, ¿no? Si el PTI es muy profundo, puede haber sangrados nasales, sangrados digestivos, hematomas, todo, ¿no? Si las plaquetas son menores a 20.000, 30.000, ¿no? Entonces, si por ejemplo aquí nos dice que puede haber riesgo de hemorragia severa si las plaquetas son menores a 20.000. Acá tenemos, miren acá, esto puede estar asociado a plaquetopenia severa. Entonces, esto se llama hematoma cerebral espontáneo. Hematoma cerebral espontáneo. ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, acá son lesiones purpúricas en el pie, en la pierna, digo, acá en el muslo, o puede haber también gingivorragia. Gingivorragia. A cada vez que los valores de las plaquetas disminuyen, hay mayor riesgo de sangrado espontáneo. El diagnóstico del PTI o el diagnóstico de la púrpura trombocitopénica autoinmune primario siempre, siempre es un diagnóstico de exclusión. O sea, siempre nosotros tenemos que excluir otras causas de plaquetopenia. Siempre debemos excluir otras causas de plaquetopenia. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nos puede hacer pensar la presencia de linfadenopatías, la presencia de linfadenopatías o hepatosplenomegalia. Podemos estar asociando que esa plaquetopenia estará asociado ¿a qué? A un linfoma, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy pensando, digo, esa plaquetopenia con adenopatías, esta plaquetopenia asociada al linfoma. Entonces siempre tenemos que pedir a todos los pacientes que nos hacen plaquetopenia y sospechemos de origen autoinmune, tenemos que pedir hepatitis viral, ELISA, VIH, tenemos que pedir un examen de médula ósea, que no es de rutina, o sea, en plaquetopenia, y los anticuerpos antiplaquetarios se pueden solicitar a pesar de que tienen baja sensibilidad. Aquí nuevamente les defino y los describo. PTI es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué significa el diagnóstico de exclusión? Tengo que determinar que que las otras causas de plaquetopenia, las otras causas de plaquetopenia son negativos. Pues, ¿no? Entonces, si son negativos, no hay una causa que nosotros podemos decir certera. Entonces, esto se puede decir de una púrpura trombocitopénica inmunológica primaria. Hay otras patologías asociadas a lesiones de plaquetopenia, pero que forman trombos. Este es el caso del PTT, ¿no? Púrpura trombótica trombocitopénica. Púrpura trombótica trombocitopénica. Y el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es una patología semejante a al PTT, pero que se da más en niños. Y en personas jóvenes o adultas, esto se da el PTT, púrpura trombótica trombocitopénica. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Es justamente eso, trombocitopenia. ¿Qué es lo que va a generar? Trombocitopenia. ¿Ya? Entonces genera trombocitopenia. Y esta trombocitopenia, ¿por qué se genera? Esto se va a llamar trombocitopenia por consumo. ¿Por qué? Porque vamos a ver acá, vamos a ver cómo realmente se forman trombos secundarios a que el factor de von Willebrand no digamos, se active. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que se va a formar trombos alrededor, ¿no? Se consumen en las plaquetas, ¿no? El número de las plaquetas y esto lleva a trombocitopenia.
Y también estas plaquetas producen que haya una ruptura mecánica de los, digamos, de los hematíes, lo que va a considerar una anemia hemolítica microangiopática. Además de eso, hay fiebre. Uno puede haber fiebre. Y estas alteraciones neurológicas tipo convulsiones, predomina en el PTT. Y en la insuficiencia renal predomina el síndrome urémico hemolítico. Entonces aquí está la fisiopatología del PTT, que es una fisiopatología muy práctica, la que vamos a ver. Es que nosotros debemos saber que esta enzima, el ADAMS 13, ¿qué es lo que va a suceder? Fracciona al von Willebrand. Eso es en sujetos normales, va a fraccionar al von Willebrand. Pero ¿qué sucede cuando se inactiva, inactiva al ADAMS 13? Este von Willebrand se activa, ¿no? Al activarse produce que se agreguen las plaquetas. Que se agreguen las plaquetas y formen, pues, trombos. Por eso se llama púrpura trombótica, ha formado trombos, trombocitopénica. ¿Por qué trombocitopénica? Porque realmente ha consumido las plaquetas. Entonces, siguiente, aquí está lo mismo. ¿Y cuáles son los signos y síntomas tanto del PTT como de la púrpura trombótica trombocitopénica? Es, ya les dije, la anemia hemolítica microangiopática. Eso es bastante importante. Anomalías neurológicas, convulsiones, trastorno del sensorio, confusión y, o puede también presentarse sin anomalías neurológicas, ¿no? Anomalías renales, tipo insuficiencia renal. Esto se da más en síndrome hemolítico urémico. Hay otro extremo que ya no es la trombocitopenia, sino es la trombocitosis. Cuando hablamos de trombocitosis, estamos hablando que los valores son mayores a 450.000 a 1.000.000, ¿no? A 1.000.000 de plaquetas. Entonces, estamos quedando así. Y esta trombocitosis, el exceso de plaquetas, puede estar asociado a qué? Puede estar asociado a enfermedades malignas o anemias por déficit de hierro. Y ojo, las anemias por déficit de hierro sí realmente pueden causar trombocitosis, pero no es una trombocitosis muy severa. O sea, por ejemplo, 500.000, no, 550.000 asociado a anemia por déficit de hierro. La esplenectomía, entonces, esplenectomía también se eleva la cantidad de hierro, ¿no? Pero cuando ya es una trombocitosis, por ejemplo, que supera valores mayores de 1.000.000, ¿qué es lo que va a hacer? Que, que se va a llamar trombocitosis esencial. Y realmente, ¿qué es la trombocitosis esencial? Es un trastorno mieloproliferativo. Mieloproliferativo. ¿Listo? Vamos, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo estamos avanzando. Y alteraciones en la coagulación. Alteraciones en la coagulación. Por ejemplo, vamos a tener alteraciones en la coagulación. Dentro de ellos, el déficit de factores, ¿no? Alteraciones en la coagulación de déficit de factores, alteraciones que producen trombos, en este caso, ¿no? Como hemos hablado acá, trombocitosis. O sea, que producen trombos. Tenemos a que, por ejemplo, algunos déficits, ¿no? Si nosotros esto debemos recordar, si hay por ejemplo, un déficit de la proteína C o de la proteína S, entonces, ¿qué va a suceder si hay unos déficits de esto? ¿Qué es lo que se va a hacer? No se va a inhibir al factor 8. Si no se inhibe al factor 8, ¿qué es lo que se va a producir? Trombos.
Entonces, un déficit de factor de la proteína C o proteína S produce trombos. Después hay un déficit, puede haber un déficit de antitrombina 3. Si hay un déficit de antitrombina 3, pues obviamente no se forma trombina, ¿no? Y no se pasa de fibrinógeno a fibrina. Entonces se va a formar, perdón, demasiada trombina. Y como se forma demasiada trombina, se va a formar demasiada fibrina. Por lo tanto, también hay trombos. Todos estos fenómenos se llaman trombofilias, ¿no? Trombofilias en este caso se llaman trombofilias primarias. ¿Por qué? Porque se van a formar, se van a formar trombos, pero porque hay déficit de antitrombina 3 o hay déficit de proteína C o proteína S. Estas son las que vamos a llamar trombofilias, ¿no? Que son hereditarias, la que les digo, déficit de antitrombina 3, déficit de proteína C activada, el factor 5 de Leydig o resistencia a la proteína C. Ustedes saben acá, la proteína C, la proteína C, digamos, se activa, pero si es que hay la presencia del factor 5 de Leydig, hace que esta proteína C activada no sea sensible, ¿ya? Entonces esta proteína C no sea sensible. Al no ser sensible, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a presentar digamos, la coagulación. La coagulación se va a inhibir y se va a formar trombos, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vemos en la formación de trombos. ¿Listo? Vamos a ver asociadas a hipercoagulabilidad, también trombofilias adquiridas. Y aquí tenemos trombofilias adquiridas como por ejemplo síndrome antifosfolípido, ya una trombofilia adquirida, trastornos mieloproliferativos, también que puede haber policitemia vera, trombocitosis esencial, cánceres y hemoglobinuria paroxística nocturna. Medicación indicada ante la formación de trombos, en este caso, por ejemplo, tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, la medicación es anticoagulación. Y esta anticoagulación puede ser por antagonistas de la vitamina K, puede ser con heparina de bajo peso molecular tipo enoxaparina, con heparina no fraccionada, y esto es, digamos, para ver las trombosis, ¿no? Venosas. Pero si es que los trombos son arteriales, si los trombos son arteriales, si los trombos son arteriales, ¿qué es lo que nosotros tenemos que utilizar? Si los trombos son arteriales, ¿qué tenemos que utilizar? Antiagregantes plaquetarios. En este caso, el ácido acetilsalicílico y el clopidogrel. ¿Qué es el ácido acetilsalicílico? Es un medicamento que inhibe el COX-1 y COX-2. COX-1 y COX-2. Patologías indicadas para terapia antitrombótica, tromboembolismo venoso, tipo TBP, tipo tromboembolismo pulmonar, fibrilación auricular. La fibrilación auricular también se da, se da enoxaparina, se da anticoagulantes orales, ¿no? Enfermedades valvulares cardíacas, accidente cerebrovascular isquémico asociada a fibrilación auricular, enfermedad arterial periférica. ¿Ya? Entonces, así de esa forma vamos viendo, ¿no? Entonces, ¿en quiénes puedo estar yo indicado? Acá hay un medicamento, es un anticoagulante. Este anticoagulante es la warfarina, como yo les venía contando. La warfarina, la warfarina es un medicamento que lo vamos a utilizar en anticoagulación oral. Anticoagulación oral. Entonces, este medicamento de anticoagulación oral, que lo que va a hacer va a inhibir a que la vitamina K
pase de su forma oxidada a su forma reducida. ¿Y qué es lo que va a hacer? Entonces, no, perdón, aquí la vitamina K pase de su forma reducida a su forma oxidada. Al inhibir se van a alterar los factores dependientes de vitamina K, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Aquí tenemos otro medicamento que se utiliza, ¿no? Heparina de bajo peso molecular. Mira qué es lo que hace heparina de bajo peso molecular. Aquí está la antitrombina 3. La antitrombina 3 se junta con el 10 y se va a inhibir, aquí se va a inhibir al factor 10. Y vamos a inhibir al factor 10. Vamos a inhibir al factor 10. Y el paso de protrombina a trombina, obviamente, ¿no? La heparina no fraccionada es un estimulante de la antitrombina. Es un estimulante de la antitrombina 3. ¿Ya? El ácido acetilsalicílico resulta ser un inhibidor COX-1 y COX-2. Si yo inhibo al COX-1 y al COX-2, no voy a formar tromboxano A2. Y si no formo un tromboxano A2, voy a producir una antiagregación plaquetaria. Antiagregación plaquetaria. Listo. Basta por hoy. Es cierto que no vamos a por si no podemos pasar 3 horas hablando, sí, cierto, pero yo creo que es mejor ir avanzando de a pocos porque estos temas son un poco digeribles, ¿no? Bueno, listo, chicos, nos vemos en la próxima clase. Vamos a ver así. ¿Cuándo es ¿Dónde está la delegada? La delegada está. Acá estoy, doctor. Melanie, ¿cuándo es el examen de Mato? A ver, ahora lo reviso, pero me parece que es en noviembre. A ver, voy a Ya, revisar. ya, o sea que tenemos tiempo todavía. Entonces, para ir con calma, pues, para no estarnos estresando, tratando de meter toda la información en un solo día. Ya, vamos con calma, ustedes van repasando, revisando y como están yendo seguro, ya están haciendo sus prácticas también, ¿no? El día lunes empezamos. El El lunes. examen, doctor, es el 25 de ¿Cuándo? noviembre. Dime, Cabrera, 25 de ¿cuándo? noviembre. Ah, Ah, 26 de noviembre, perdón, 26. así que tenemos hasta el 26 de noviembre para ir avanzando, ¿no? Todavía creo que nos falta como 100 diapositivas, pero vamos avanzando. Listo, chicos, nos vemos. La próxima yo corriendo con la delegada, ¿qué día nos vemos? Ojalá, Dios mediante, el siguiente miércoles en forma presencial nos podemos seguir viendo. O en su defecto, seguimos virtual, ya vemos, ¿no? De acuerdo a la situación también de que está sucediendo en el Perú. Nos vemos, chicos. Hasta luego.